ahora intervendrá ante el Pleno de la Asamblea Nacional el legislador Ronnie Aliaga. Quinta intervención en este debate. Continuación de la sesión número 770 del Pleno de la Asamblea Nacional. Tiene la palabra el asambleísta Ronnie Aliaga. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos los señores legisladores y legisladoras, con los medios de comunicación y con la ciudadanía que está expectante de este tema muy importante. Presidente, realmente causa asombro que quienes se dan golpes de pecho de lucha contra la corrupción, misteriosamente tienen desvanecimiento de glosas dentro del periodo del señor Carlos Riofrío. Y ese es otro tema a comentar. Pero ahora, el día de hoy, estamos hablando sobre los causales que motivan esta solicitud de juicio político. Presidente, conocedores de la ley, el artículo 425 de la Constitución habla sobre la norma jerárquica de la aplicación de las leyes. Y es clarísimo que tenemos la Constitución, tenemos las leyes, tenemos los decretos y tenemos acuerdos. Y en ese sentido, el incumplimiento del señor Carlos Riofrío, Contralor subrogante del subrogante del subrogante, no es por un tuit, no es por la publicación que hiciera desde sus cuentas oficiales la Contraloría General del Estado. No, presidente, no, compañeros legisladores. Es porque desconocieron la aplicación de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, que en su numeral, en su artículo 18.1 y en el 31, numeral 38, de la Ley Orgánica de la Función de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, habla sobre la emisión de los informes de control previo para la contratación de bienes y servicios de las instituciones públicas. ¿Y qué tiene que ver con esto, con la materia anticorrupción? Que dado a un decreto que emite el presidente Guillermo Lasso, la Contraloría General del Estado acoge y emite el acuerdo número 13. Este acuerdo número 13 elimina el informe previo para las contrataciones menor a $900.000, presidente. Y no es que las cifras las presento yo. El propio Contralor del Estado, en la comunicación 07 de la Contraloría General del Estado, indica que existen más de 10.000 procesos que representarían más de $500 millones que no tienen control de informe previo de la Contraloría General del Estado. Y ahí es donde se fugan los dineros mal utilizados por parte de los malos funcionarios. Y evidentemente, presidente, mucho se cuestionó del tratamiento de este juicio político. ¿Y cómo no va a ser si de mala manera, presidida la comisión, no permitían que podamos presentar las pruebas, no nos permitían poder accionar, y es más, nos emitieron providencias, cual si se hubiese armado una Fiscalía General del Estado dentro de la propia Asamblea Nacional, dentro de la Comisión de Fiscalización. Pero, presidente y compañeros legisladores, aquí lo que debería escandalizar al país, a los hermanos ecuatorianos, es que todos estos dineros que fueron destinados a la contratación de bienes y obras públicas, nunca sabremos si estuvieron involucrados en presuntos delitos de corrupción. La Ley Orgánica de la Función Legislativa y en concordancia con la ley en materia anticorrupción son clarísimas y estos informes deberían ser emitidos por ley. Por ley no se puede evitar emitir estos informes por un simple acuerdo que a conveniencia promulgó el Contralor subrogante Carlos Riofrío. Esto se debatió dentro de la Comisión de Fiscalización durante mi comparecencia, sin que el señor Carlos Riofrío pueda justificar del por qué violar la Constitución, de por qué evitar cumplir lo que está estipulado en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Y es que el señor Carlos Riofrío no solamente representa haber dejado en el aire estos montos millonarios de contrataciones de bienes y servicios, sino que también significa la continuación de los tentáculos de corrupción del
excontralor Pablo Celi, en este momento detenido por haber armado una estructura criminal dentro de la función de transparencia. Y mal paga el diablo a sus devotos, porque venían parte de esta estructura criminal trabajando en el gobierno de Lenín Moreno y le dieron la espalda y lo procesaron al señor Pablo Celi. Hoy, el señor Carlos Río Frío, como mencioné al inicio de mi intervención, para comprar conciencias a cambio del pago de favores, ha desvanecido misteriosamente glosas contra varios legisladores que están dentro de esta Asamblea Nacional, misteriosamente. Entonces, queridos compañeros legisladores, además de eso, una persona que no tiene capacidad proba de estar en ese puesto, se demostró también que dentro de la estructura orgánica de la Contraloría General del Estado, ni siquiera por el organigrama el señor podía estar posesionado como contralor subrogante, ya que él venía de la línea de auditoría interna cuando debía venir de la línea de responsabilidades dentro del organigrama de la Contraloría General del Estado. La confesión que hace el señor Río Frío a través del comunicado 07 del 2022 es que él reconoce que 10.000 procesos se le pasaron a la Contraloría General del Estado sin la emisión de este informe previo. Por eso, presidente, el incumplimiento ha sido evidente, pero es difícil procesar a los malos funcionarios cuando tienen muchos defensores dentro de este Parlamento, donde los malos funcionarios quieren salir impunes. Lo vivimos cuando, asimismo, dentro de este Pleno de la Asamblea Nacional, un informe de la Comisión de Fiscalización recomendaba el archivo del juicio político contra la superintendenta de bancos. Y en ese momento, palabras de legisladores aquí presentes mencionaban que el informe, y es la realidad, no es vinculante y que el Pleno de la Asamblea Nacional debería referirse sobre el tratamiento de un juicio político de un mal funcionario. Y es aquí donde debería venir a defenderse el señor Carlos Río Frío. Y por eso, presidente, con su anuencia, ha sido ingresado por sistema una moción en la cual se solicita no acoger el informe que solicita el archivo de la solicitud de juicio político contra el contralor Carlos Río Frío y que se dé paso al inicio de un juicio político tratado aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, presidente. Señores,